buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta mesa de debate. Mi nombre es Estefanía Sánchez Aguilar. Estaremos hablando sobre el nearshoring, un tema muy importante en el impacto de la economía y por supuesto de la cadena de suministro. Nos acompaña ahorita la licenciada Paola, el licenciado Rafael y el licenciado Gael, quienes nos estarán impartiendo sus opiniones y debatiendo sobre este tema súper importante del nearshoring. Comenzaremos para entenderlo mejor comenzando con ¿qué es el nearshoring? Bueno, a mí me gusta mucho una definición de negociador global que lo define como la relocalización de procesos de negocios en un país cercano. Esto hace que las empresas se beneficien porque se utiliza un concepto de proximidad, ¿no? Ya sea geográfica, de horario, cultural, idioma, pero lo más importante, económica. Es importante recalcar que no solamente tenemos un beneficio económico, sino también en cuestión de tiempo en las cadenas de suministro, ya que esto facilita demasiado que la proximidad entre los mayores importadores y aquellos productores que buscan un mercado se encuentren más cerca y que puedan lograr ingresar a estos mercados de forma muy fácil. Básicamente, podemos también definir el nearshoring como una reubicación del proceso de la cadena logística en cuestión de buscar ya no costo-beneficio, sino un costo-tiempo. Es decir, que el tiempo sea el factor principal dentro de, digamos, un proceso de compra-venta internacional. Priorizar el tiempo antes que el costo de las materias primas. Sí, sí, por supuesto, este es un tema que se ha estado surgiendo derivado del COVID-19, en el que, por supuesto, todo se detuvo y hubo muchos problemas por el comercio, principalmente la transportación de las mercancías y también derivado de los aranceles que impuso China con Estados Unidos. Esto ha abierto nuevas posibilidades para que el importador más importante y más grande del mundo, que es Estados Unidos, quisiera abrir nuevas localizaciones de sus fábricas en países más cercanos. En este caso, el más cercano y más probable en el que se abra sea México. Pero esto abre a eh, muchos puntos de vista entre ventajas y desventajas. Principalmente, me gustaría saber cuáles son las ventajas de este tema del nurturing. Bueno, como ya mencionamos, una de las principales ventajas es que hay una reducción de tiempo. A pesar de que México no tenga, a pesar de que el país en el cual se busca relocalizar este proceso de cadena de suministros no tenga las mejores, bueno, la mano de obra más baja, lo principal es reducir el tiempo, ya que con la cercanía que tiene con el principal importador del mercado que se busca acceder, estaría teniendo una mejor comunicación entre el productor y Ajá, bueno, sí, con el productor y ahora sí que también una ventaja sería suponiendo la mano de obra barata, ¿no? ¿Cuál sería otras ventajas que pudiese tener? Bueno, a mi parecer yo creo que la inversión extranjera directa está muy relacionada, ya que una ventaja puede ser que estos territorios que prestan el servicio de nearshoring, pues se benefician cuando estas empresas traen sus industrias aquí o inyectan capital al territorio. Muy importante también mencionar digamos, innovación, sobre todo de la cadena de suministros a nivel internacional. No lo vemos muy lejano, complementando también la idea de mi compañera Paola. Actualmente en México vemos el caso de varias empresas o, digamos, sectores automotrices que han mudado a la zona del Bajío aquí en México. Todo eso porque en gran parte tiempo, la cuestión de tiempo. Segunda parte, mano de obra. La mano de obra es más barata de este lado, pero creo que también por la parte de la innovación, en cuestión de debemos de abrir nuevas rutas de comercio actualmente, y si hablamos de nuevas rutas de comercio, estamos hablando de nuevas rutas logísticas, que, bueno, pues implementan sobre todo, no nada más para aquellos lugares que, bueno, en este caso estas mercancías que están llegando, sino también para otras, un nuevo mercado que pueda surgir, no nada más de una pauta extranjera, sino a nivel nacional. Sí, por supuesto, otras de las ventajas que, por supuesto, al abrir nuevas fábricas aquí en México,
sería que se inyectaría capital, por supuesto, pero también se podría abrir nuevas posibilidades a que haya más fábricas en América Latina, que por supuesto esto beneficiaría muchísimo a los países que están en subdesarrollo, que como sabemos, la mano de obra aquí en México no es tan barata como en China, pero sí se beneficiaría de muchos puntos en cuestión de principalmente Estados Unidos, en que, como ya lo he mencionado, en la zona horaria, ya no habría tantos problemas con respecto a que se tengan que revisar constantemente o también, por supuesto, en el hecho de que la transportación sea un poquito más barata y eso beneficiaría muchísimo a, por supuesto, a varios países, pero me gustaría también saber las desventajas, porque ya sabemos las ventajas, ahora vamos a hablar sobre las desventajas. Pues a mi parecer, y tomando en cuenta los objetivos que se tienen en 2023, podría ser la contaminación y el cambio climático, porque el hecho de concentrar grandes industrias en un territorio, pues sí, genera crecimiento, genera impacto global, pero también genera muchos desechos que los estados de Latinoamérica, la verdad, no están preparados para, para tratar. Aparte de que, pues, estos estados también tienen otras crisis que no tienen que ver con el lado económico, pero sabemos que existe una escasez de recursos, una escasez de agua, que también puede representar gastos para estas grandes empresas que quieren invertir aquí, en estos países. Sí, por supuesto. Bueno, hablando desde otro punto de vista, tenemos el punto de vista de las empresas, ya que estas tienen que hacer una fuerte inyección de capital para no solamente se trata de llevar su industrialización al país destino, sino también crear una infraestructura que sea capaz de seguir con esta producción que ellos necesitan de manera eficiente, que también cuenten con todos los equipamientos y la capacitación dentro del personal que van a contratar para que trabaje en esta industria. Muy importante también recalcar, viéndolo de un tema más social, el tema de la seguridad en el país a donde se intente llegar. Es muy importante saber que actualmente las empresas que están laborando aquí, digamos que en un protocolo de producción, trabajan bajo ciertos criterios que se han establecido desde, hablamos desde hace muchos años. El hecho de que una empresa extranjera migre con una política, con una certidumbre que ya de por sí a lo mejor puede ser que esté en un país con un índice de seguridad mucho mejor, venga aquí a México, muy probablemente tenga que adaptarse en muchos temas de seguridad, sobre todo el fortalecimiento de la cadena de suministros. Hablamos que la cadena de suministros empieza desde un punto de producción, pero también un punto muy importante es el tránsito. Entonces, el hecho de intentar asegurar vías seguras para nuestros productores, para nuestros, de cierta manera, brokers, nuestros forwarders, de cierta manera es un tema, pues, llamámosle foco rojo. Es una desventaja muy grande que si lo vemos desde este punto, aquellas empresas que tratan de emigrar a nuestro país se van a encontrar y lamentablemente lo digo como desventaja más allá de un punto interno de la empresa, porque realmente es un tema social. No es algo que pueda modificar una empresa, un gobierno, una persona. Es decir, es un tema de estructura que durante cierto tiempo se va a tener que mejorar y no nos vamos lejos. Veamos los asaltos que se hacen prácticamente todas las semanas a nivel ferroviario, aventando cosas a las vías y suben personas, empiezan a quitar productos y eso pues ya genera un problema logístico o en la cadena de suministro. Le estás quitando un producto, le estás quitando capital, le estás quitando de cierta manera también pues a la empresa que se está dedicando a transportar, pues le estás dando una muy mala referencia. Entonces hay que poner, digamos que un foco en el tema de la seguridad hoy en México en cuestión de brindar un servicio muy bueno no solamente como el que brindaba la empresa anterior en otro país, sino igual, mejor. Entonces podemos poner como desventaja la seguridad, en este caso si lo planteamos a México. Sí, exacto. Y por ejemplo, también complementando tu punto, yo creo que el aspecto legal y administrativo también tiene mucho peso, porque estas empresas van a llegar a estos nuevos países y desgraciadamente no existe un desarrollo en cuanto a la administración, ¿no? Hay muchos trámites que tardan demasiado tiempo, hay mucha
entrega de terrenos, entrega de industrias, de maquinaria, o sea, estas empresas que quieren inyectar el capital tendrán que adaptarse a lo legal y administrativo de donde lleguen y no siempre es tan eficiente. Entonces esa también puede ser una desventaja que yo encontraría. Sí. Teniendo en cuenta también, tenemos otra desventaja, que sería el hecho de que al no tener la industria que está fabricando tus productos en el mismo lugar donde tienes tu matriz o de donde provienes, de tu origen, genera igual una difícil comunicación entre, bueno, otra vez no tanto comunicación, sino también un control de calidad en cuanto a que ellos están realizando los procesos de forma terciarizada, ya que le estás otorgando total control sobre esto, aunque también tengas ahí directivos de parte de tu propia empresa, pero no es lo mismo tener eh, tu fábrica en el mismo lugar en donde te encuentras que en un país lejano, bueno, no tan cercano a tu propio país de origen, esté ahí produciendo tus productos y que probablemente no pueda tener el mismo control de calidad. Complementando esta última parte, muy importante que viene a hablar de la burocrática, un problema del nearshoring que va a ser trascendente, por lo menos hasta los próximos años, es, hablamos ya de la parte logística interna, es decir, ya hablamos con la parte de seguridad, ya hablamos de la parte tecnológica e innovación, la parte legal de cómo se pueden establecer, pero un punto muy importante del nearshoring es el capital humano. A final de cuentas, las empresas funcionan con un capital humano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, cuando se están estableciendo estas empresas aquí a México, muchas veces lo hacen con huecos legales, demasiados huecos legales, lo que les permite, si no es que dar, pues digamos, pauta a la corrupción, dentro internamente una vez establecidas, el pago que se les da a los trabajadores, pues ya debe ser muy, pero muy, digamos que, en una palabra muy clara y simple, mediocre, ¿no? Entonces, eso también es parte muy importante porque para el funcionamiento no solamente de una empresa logística, sino también para cualquier tipo de empresa, pues tienes que ofrecer de cierta manera un salario atractivo y sobre todo digno, creo yo. Que muchas empresas no se están, digamos, mirando a ello, están viendo, y de cierta manera desde un punto empresarial, creo que es entendible la cuestión de primero visibilizar el hecho de que crezca la empresa, pero de cierta manera también no te puedes llevar entre los pies a los trabajadores, que pues, van a alzar tu empresa aquí a final de cuentas. Podrías traer a directivos, podrías traer al mejor estratega que tengas en tu empresa, pero a final de cuentas la empresa funciona ¿con quién? Pues básicamente con toda la unión de la fuerza del capital humano. Sí, y tampoco se sabe si existe mano de obra calificada, ¿no? En los lugares donde vas a moverte. Eso también sería un punto. Ver primero la crisis de educación que se tiene en nuestros lugares. Sí, por supuesto. Bueno, como se sabe, Estados Unidos es el mayor líder económico del mundo y por supuesto que el punto rojo para que Estados Unidos, el país principal en donde quisiera abrir sus fábricas, sería México. Y como ya lo han mencionado, la economía ahora sí que en México no es muy buena, pero al abrir fábricas en México se abrirían mayores cantidades de empleo que beneficiarían muchísimo a las personas, pero un punto importante que acaban de mencionar también es la explotación que va a haber hacia esos trabajadores, que por supuesto no les van a pagar el salario que de verdad se merecen por la fabricación. ¿Por qué? Porque lo que busca Estados Unidos o países ricos es mano de obra barata. Entonces, a pesar de varios empleos que se van a generar aquí, no va a haber el salario remunerado que se esperaba para los trabajadores que van a pedir empleos. Otra cosa que mencionaban era la seguridad. Como se sabe, México no es un país seguro. Principalmente las zonas de mayor inseguridad son en el norte, en esa parte de la frontera. Entonces, yo creo que Estados Unidos tendría que ver y analizar ese punto importante y poner mayor seguridad en esas zonas en donde quisieran poner fábricas para que haya seguridad para, por supuesto, los productos que van a producir y para las personas que van a estar ahí. Otra parte importante de aquí es que a pesar de varias desventajas que se han abierto y que como ya lo mencionamos, México es el punto importante y nuestro país nos importa muchísimo
en cuestiones de temas de sanidad y de, por supuesto, del medio ambiente, que sabemos que desgraciadamente Estados Unidos es uno de los mayores contaminantes del mundo también. Esto nos preocupa mucho, ya que México, si de por sí está en varias zonas contaminadas y se están tratando de restaurar eh, varias áreas, entonces esto también nos preocupa muchísimo. Por otra parte, también sabemos que al que el Estados Unidos venga e inyecte capital aquí en México, podrá ser muy atractivo también México para otros países, para que también puedan invertir capital aquí y de esta manera se pueda mejorar un poco la economía del país. Aquí tengo algunos reportes en el que dicen que los países que recibieron más montos de inversión extranjera directa fueron Brasil con el 33%, México con el 23%, Chile con el 11% y así consecutivamente hasta terminar con Argentina que fue del 5%, lo cual nos va a crear una gran magnitud en el sector de, por supuesto, telecomunicaciones y que, por supuesto, eso incremente la inversión extranjera directa que nos podría ayudar. Sin embargo, aquí lo que nos estamos tratando de entender y comprender son las ventajas que podría tener este nearshoring, principalmente actuado en México. Por ejemplo, aquí yo me hago una pregunta muy importante. ¿Qué opinan, bueno, qué consideran que sería súper importante para debatir que el nearshoring no va a ser otro fracaso como el offshoring? Bueno, principalmente tenemos que México es uno de los principales atractivos para las empresas, en este caso el nearshoring. Anteriormente, bueno, teníamos a China con el offshoring, que buscaban mano de obra muy barata y que, bueno, este era uno de los principales países que proveía mano de obra muy barata y que probablemente, bueno, como se llegó a ver, a veces de baja calidad. Pero actualmente lo que buscan es tener una cadena de suministros más rápida. Por eso México está siendo en este momento el principal punto al que están volteando a ver. Realmente la llegada de todas estas industrias al país de México es algo que puede ser muy importante para la economía, no solamente nacional, sino también global, ya que todas están intentando entrar al mercado más grande que es Estados Unidos. Pero también vemos que México puede ser un poco deficiente en cuanto a la infraestructura que tiene y que probablemente el espacio con el que cuentan o que ya tienen la infraestructura suficiente para crear fábricas en el norte del país, que es una de las principales zonas que más se busca que se instale este nearshoring, no pueden tener esta infraestructura. Entonces, no solamente sería el caso de que instalen, de que inyecten capital para la formación tanto de sus empresas, bueno, de sus fábricas dentro de este país y de su capacitación, sino también de la infraestructura para que estas fábricas cuenten con todos los servicios que necesitan para seguir trabajando. También sería importante recalcar que necesita una regulación, ya que no solamente se trata de si quieren realizar o no un nearshoring y si están dispuestos en hacer el gasto para poder capacitar o poder tener la infraestructura de sus fábricas, sino también el hecho de que, como bien mencionaba mi compañero, la mano de obra que se busca que sea barato también, puede estar muy mal pagada y incurre en que también tenga un tipo de corrupción para no estar tanto regulado en este sentido. Entonces, igual es muy importante regular todo este tipo de inversión para que no sea solamente una entrada mala de las diferentes industrias a nuestro país, sino también que nos beneficie a nosotros como nación y que ellos también salgan beneficiados. Sí, tal como la explotación que ha habido por parte de empresas como Zara, Shein, que se ha visto en zonas como Nepal, la India, que explotan incluso a niños, ¿no? Esa es la preocupación que también hay en este país. Pero, Creo que mi compañero Rafa toca un punto muy importante, la infraestructura. Yo creo que es el punto principal en el que nos debemos basar si es que el nearshoring va a subsistir. Es decir, los factores sociales, al final de cuentas, no los podemos controlar. Es algo que va a estar ahí.
y durante décadas puede seguir ahí. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Fácil, resiliencia, se adaptan al cambio, se adaptan y ellos con el cambio siguen moviendo para subsistir. Pero lo que no es la infraestructura. Si no existe la infraestructura, de cierta manera pues no tienes las bases para trabajar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En este caso ya no nada más las empresas, es México viéndolo desde una perspectiva de inversión extranjera, apoyar o incentivar ese hecho. ¿Cómo lo puede hacer? Básicamente, pues promoviendo, digámoslo de cierta manera, durante, digamos que a nivel federal y estatal, la construcción y reconstrucción, por ejemplo, de vías alternas a las carreteras tradicionales, ¿no? Vemos que muy pero muy al norte y también muy pero muy al sur, las carreteras o las vías de acceso a muchos lugares es precaria. Hablamos que hay lugares que ni siquiera tienen una carretera. Hablamos que hay lugares en el norte que aún pasan y cruzan por sierras, ¿no? Entonces, parte muy importante es primero la adaptación. Sí, ellos se van a adaptar a nosotros, pero muy importante nosotros también adaptarnos a las necesidades de la inversión que necesitamos. Eso es parte importante. Y la segunda es la optimización de puntos de acceso para entradas, salidas de mercancías. Eso igual es muy importante. ¿Y cómo esto lo podemos hacer? Bueno, pues con la creación de puntos de aduanas mucho más cercanas, digamos que un acceso más rápido y de cierta manera optimizado en cuestión de la frontera. Si es necesario abrir un nuevo programa, como existe actualmente con la OEA, pues es necesario que se empiece a platicar en ello, porque lo que vamos a encontrar es un cuello de botella, a final de cuentas. Podrán venir todas las empresas que quieran, pero si nosotros no podemos dar, digamos que, o satisfacer esa demanda de, dando infraestructura, nivel social, en cuestión económica y demás factores, pues lo único que vamos a hacer es propiciar que sea un fracaso. Muy parecido a lo que vimos por ahí de la Segunda Guerra Mundial, donde pues básicamente la mano de obra de Estados Unidos era nula, la mano de obra básicamente se traspasó a México, pero pues no lo hicimos muy bien, que digamos, y por eso es que no somos los principales productores de muchas cosas. Entonces se nos está dando esta oportunidad, creo yo que sería muy buen punto tomar como foco la infraestructura. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con Gael. Yo creo que sí es una gran oportunidad para México, es un nuevo modelo de negocio. México está calificado, tiene el territorio, tiene alguna infraestructura no tan desarrollada, pero sí mayor que las otras economías de Latinoamérica. Creo que tiene muchos tratados comerciales, principalmente el TEMEC, tiene esta cercanía con Estados Unidos y Canadá, tiene muchas áreas de oportunidad, sin embargo también tiene muchas crisis, que es lo que decía Gael. O sea, existe mucha inseguridad en las fronteras, existe falta de regulaciones, también crisis administrativa, ¿no? Que a lo mejor sí puede que baje los costos de estas empresas, pero a lo mejor sí va a tener que tener un tiempo mayor y eso no puede beneficiar a ambas partes. Sí, por supuesto. Y bueno, a manera de conclusión, eh, ¿qué opinan ustedes? ¿Es ventajoso, más ventajoso que más ventajas que desventajas? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, creo yo que es un punto muy importante. Creo que es una pauta para el desarrollo económico que necesitamos. Es una oportunidad que se nos está brindando, desafortunadamente no por el hecho de que seamos el mejor país en algo, sino que simplemente estamos al lado del mayor productor. Entonces, digamos que es una ventaja que nosotros tenemos por nuestra zona geográfica que deberíamos de aprovechar, que deberíamos pulir, que deberíamos interesarnos y sobre todo invertir, no nada más esperar a que vengan a inyectar dinero, sino que a nivel gobierno se tome como una prioridad y como pues ya viene la siguiente elección, como un plan dentro de ese plan que elaboran todos los presidentes para su candidatura. Sí, Creo que es muy importante. Y yo destacaría más que nada ese punto de nuestra aplicación. Creo que es algo que tenemos que aprovechar totalmente, pero igual no solamente esperar a que lleguen, sino también incentivar a las industrias, pero no solamente dejándolo muy en segundo plano, sino también en regular todo esto de las industrias que llegan a nuestro país para que no solamente aprovecharlo de forma de que lleguen y sea una mejora para la economía global, sino también para la economía nacional. ujú.
A mi parecer, yo creo que es una gran herramienta para estas empresas que anteriormente se centraban en diversificar los lugares donde estaban sus modelos de negocio. Yo creo que sí es una buena herramienta siempre y cuando se haga mediante estudios o con una planeación de vida, porque México, si bien es un gran foco de oportunidades, pero yo sí recomendaría que se hiciera un análisis profundo, porque por ejemplo ahorita existe una empresa que está en espera de que le entreguen las plantas en Tijuana y ya llevan mucho tiempo esperando para poder implementar esta herramienta y México no es capaz de entregarlo a tiempo, ¿no? Entonces esto también puede ser pues no tan benéfico para las empresas que quieren venir a México. Sí, por supuesto, se tiene que hacer un gran análisis, tanto como de seguridad, como están las cuestiones políticas, también de la infraestructura que hay en el país y sobre todo que México haga unas leyes que protejan la cuestión ambiental y también de lo laboral que se va a estar ejerciendo aquí en el país. Como ya bien lo mencionaron, es una gran oportunidad en el sharing. Por supuesto, el comercio va a seguir activo, va a seguir creciendo y es una gran oportunidad principalmente porque tenemos al el país líder en comercio, que es Estados Unidos, refiriéndonos a esto, pero principalmente cuestionándonos sobre si el sharing de verdad sea más ventajoso que con desventajas en nuestro país, principalmente porque lo que se busca con el nurturing es que las cadenas de suministro sean más rápidas y más seguras, porque por supuesto es más seguro para Estados Unidos tener a sus fábricas justo al lado de su país que teniéndolas del otro lado del mundo en donde hay piratería, en donde puede haber incluso más desastres naturales, en donde los trabajadores bueno, sí que es más costoso para ellos tener proveedores del otro lado del mundo que teniéndolos aquí justo al lado. Y bueno, con esto llegamos a la conclusión del nurturing. Esperamos que haya sido una buena manera explicada por todos nosotros y nos despedimos. Somos el equipo 8. Muchas gracias por su atención.